Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad del cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando, vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de la esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mientras cuéntenme qué vieron en la clase anterior. Mientras prende aquí el pozo. Muy bien, ¿quién quedó en el norte? 10 tribus. ¿Y en el sur? Jeroboam, y en el sur quedó 2 tribus. ¿Quién y cuál? A ver, acuérdense. A la capital Jerusalén. ¿Quién? ¿Qué tribu se queda? No. Es que ya no lo escribí. ¿Quién lo ha dicho? Jeroboam y Robán. No, Jeroboam es el norte. En el sur. Ajá, esos son los reyes. Sí. Ajá. Judá. Judá. Muy bien. Judá se queda en el sur. Ahí, bien solo, dijo mi sobrinito. Muy bien. ¿Y luego qué más? Pues ya ahí viene el castigo de Dios. Agárrense. Agárrense que ahí viene. Muy bien, bueno, pues le agradecemos, don Pepe. Muy bien, gracias, padre. Muy amable. Nos acompaña. Muchas gracias. No, al Gracias. contrario, qué bueno Échenle. que les preguntó para ver si es cierto que hemos a avanzado. ver ¿no? qué están Sí haciendo. saben, nada más que usted los impone. Bien, pues como decíamos, ¿verdad? Ya retomando lo que el padre nos preguntaba, bueno, vamos a continuar. Vimos que el castigo por haber desobedecido a Dios, ¿verdad? Fue precisamente la división del reino, ¿verdad? Entonces, era un reino unificado, dijimos, por David, pero precisamente su hijo desobedece, ¿verdad? Después de tener tanta sabiduría, comete estos pecados que lo alejan precisamente de Dios, y como castigo se divide el reino. En ese tiempo de que se hace la división del reino, pierden poder, se desunifican, como dice el dicho, divide y vencerás. Y cuando son atacados, pues entonces ya son hechos prisioneros, precisamente lo que ahorita estaban comentando. El pueblo de Israel no hace caso a los profetas. Bueno, Dios les envía a los profetas, ¿verdad?, para que corrijan su forma de actuar, y precisamente como no hacen caso, sigue con las injusticias, la inmoralidad, el culto exterior y la idolatría. Ya hablamos de que cometían muchas injusticias, imponían muchas cargas sobre las personas, y esto no era lo agradable a Dios, la inmoralidad. Leímos en la vez anterior que incluso un profeta le reclamaba al pueblo, ¿verdad? Le decía, ¿cómo es posible que padre e hijo vayan con la misma mujer? ¿Verdad? Y también, estoy mencionando nada más algunos casos, hay muchos más. Y el culto exterior, es decir, solamente el presentar, el fingir, ¿no? La oración que hacían en el exterior, en las calles, el hacer que la gente viera que daban limosnas, etcétera, pero no había un cambio en el corazón, lo que realmente importaba. Y desde luego la idolatría, que como hemos dicho es el pecado que más Dios aborrece. Ahora bien, esto hace que Dios los castigue. ¿Cuál es su castigo? Pues van a ser deportados, precisamente van a ser deportados a diferentes lugares.
En el año 722 a.C. decíamos que hay el reino del norte, conquistado por Asiria, el cual nunca volverá a surgir. Este es el reino de Israel, va a desaparecer. Una vez que ya es conquistado en este año, ya no vuelve a surgir el reino del norte, ¿verdad? Se llevan a la gente más capacitada y en su lugar traen a otra gente pagana. Se mezclan y forman un pueblo nuevo con creencias y costumbres israelitas y paganas. Y como decía la madre, bueno, el reino del norte fue el más grande, ¿verdad? Se fueron para allá 10 tribus, eran 12, 10 se van para acá y las otras se quedan. En el reino del sur se quedan la de Judá, ¿verdad? Y la de Dan. Esas dos son las que se quedan. Todas las demás, los otros nombres de los hijos de Israel, son las que constituían el reino del norte. Ahora bien, ya dijimos que se va a formar un nuevo pueblo con creencias y costumbres israelitas y paganas. Y miren, aquí hay algo interesante. Por eso en el Nuevo Testamento vemos cómo los judíos pues desprecian tanto a los samaritanos por tratarse de una raza contaminada por el paganismo. ¿Se acuerdan ustedes que los samaritanos y los judíos eran como enemigos, no se querían? ¿Verdad? Esta era la razón por la cual no se querían. Consideraban que este pueblo de Samaria, que Samaria era precisamente un pueblo que estaba contaminado, porque tenía muchas creencias también paganas, no solamente las judías. Entonces se hicieron una mezcolanza en sus creencias y por esa razón pues no eran bien vistos o bien aceptados por los judíos. Ahora bien, el año 587 a.C. cae el reino del sur, el reino de Judá, y Jerusalén con su templo queda destruida y son desterrados a Babilonia. Prácticamente este reino queda constituido por la tribu de Judá. Sí. Y ahí donde eso da a entender que ahí fue donde salieron los samaritanos. ¿Perdón? De esa relación. Sí, se puede decir que sí. No sé exactamente si de ahí surgió, pero a lo que sí sé es esto que le acabo de comentar. Se contaminaron con otras creencias, con otros, empezaron a adorar otros dioses, y entonces pues ya no fue un pueblo que solamente adorara a Yahvé Dios, ¿sí? Ese es lo que sí le puedo afirmar. De que de ahí haya surgido, no lo sé, eso no se lo voy a decir, que de ahí surgió. Ahora bien, encontrándose en Babilonia, muchos se dejan deslumbrar por el resplandor de su civilización y se olvidan de su fe y de su pueblo. Acordémonos que precisamente Babilonia fue uno de los pueblos más desarrollados de la antigüedad, ¿verdad? Fueron de los que encabezaron muchos avances en la cuestión de la cultura, en la cuestión de la literatura, en varias cosas destacaron. Entonces era un pueblo muy avanzado, y al llegar a ese lugar, aunque estaban prisioneros, se dejan deslumbrar precisamente por todo lo que ven, por todo lo que encuentran allí, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser precisamente la consecuencia? Pues algo parecido a lo que nos pasa actualmente a nosotros los cristianos católicos, cuando no estamos bien preparados y llega un protestante y nos apantalla con todo lo que aprendió, ¿verdad? Lo único que sabe es eso que le memorizó, pero nos da una pantallada porque no sabemos contradecirle nada, no tenemos un fundamento adecuado de nuestra fe. Entonces es lo mismo que sucede aquí. Las personas se van a dejar, muchos de ellos se van a dejar llevar por lo que van viendo allá en Babilonia, y se van olvidando, como dice ahí, de su fe, y también van perdiendo el sentido de nacionalidad. Quieren ahora pertenecer a este pueblo que está en progreso, que está más avanzado, y se olvidan de que son hebreos. Otros toman conciencia de que el pecado ha sido la causa de un desastre tan grande, es decir, esto de haberlos tomado como prisioneros y haberlos llevado cautivos a estos lugares, ¿verdad? Y se arrepienten. Esto lo encontramos en el libro de Daniel. A ellos los vamos a conocer como el resto fiel, los auténticos creyentes. Estos algún día regresarán a su tierra. Esto se los promete Dios a través de los profetas. Le dice: permanezcan fiel a mí, pues a Dios,
y yo haré que vuelvan nuevamente de todos los lugares en donde están regados, los haré que vuelvan nuevamente a Jerusalén y lo reconstruyan y vuelvan a reconstruir también el templo. Ahora bien, vamos a hablar de la libertad. ¿Qué pasa en el momento en el que ya son libres? Veíamos a la vez, bueno, aquí bien me parece. Esto lo encontramos, les decía, en el libro de Esdras, ¿verdad? Esdras capítulo 1. En el año 538 a.C., Ciro, al conquistar Babilonia, Dios se valió de este rey extranjero para que con su bondad dé libertad al pueblo de Israel y que regresen a su patria, perteneciendo en su mayoría a la tribu de Judá. De aquí en adelante los israelitas se llamarán judíos. ¿Se acuerdan cómo les llamaban normalmente a los israelitas antes? ¿Tenían otro nombre? ¿Cómo más se les denominaba? Sobre todo cuando estaban en Egipto, ¿cómo les decían? Hebreos, que significa extranjeros, ¿verdad? Entonces, era el pueblo de este israelita, el pueblo judío, ¿verdad? Se les llamaba también hebreos, por esa razón que les acabo de comentar. Y a partir de aquí, cuando ya obtienen la libertad, como prácticamente está constituido las personas que regresan a Jerusalén, lo constituye la tribu de Judá. Entonces de ahí en adelante a los israelitas se les va a conocer con el nombre de judíos, ¿sí? Por eso cuando hablamos de judíos, de hebreos y de hebreos, judíos, ¿cuál me faltó? No, lo acabo de decir. A ver, israelitas, judíos y hebreos. Israelitas, judíos y hebreos es lo mismo, ¿sí? Cuando hablemos en estos términos. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Esdras en el capítulo 2. Nos va a hablar de este hombre Zorobabel. A la primera caravana de judíos que regresan a su patria, su primera preocupación consiste en organizar la reconstrucción del templo de Jerusalén. Esto lo encontramos en Esdras 2, versículo 68. Sin embargo, pasan 20 años para que la obra se lleve a cabo. Esto sucede más o menos entre los años 520 y 515 a.C. O sea, ya fueron liberados y entonces van de regreso precisamente a Jerusalén. Su idea es reconstruir nuevamente la ciudad y el templo. Pero como dice aquí, la reconstrucción del templo, sobre todo la del templo, ¿ya? Van a pasar 20 años y no se puede lograr bien. Hasta después de los 20 años ya es cuando lo logran reconstruir. Acordémonos que pues estamos hablando de tiempos muy anteriores. No había todas las cosas que ahora se tienen para poder construir fácilmente, ¿verdad? En aquel tiempo era pues todo muy tardado. Ahora bien, Ageo también se nos menciona precisamente en todos estos momentos en los que está regresando el pueblo de Israel a Jerusalén y van a hacer esa reconstrucción tanto de la ciudad como del templo. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, se nos menciona lo siguiente: una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Bueno, es que yo creo que se me borró una parte, pero lo que Zorobabel primero propuso fue precisamente eso, que regresaran y edificaran el templo. Por eso hace ahí mención de que no se pudo realizar inmediatamente, sino que duraron 20 años en reconstruirlo. Ahora Ageo vuelve a insistir en esto, dice: una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica. Al momento de los hechos, todos prefieren construir su casa antes de construir la casa de Yahvé, y el profeta Ageo reclama esta falta de respeto hacia Dios. ¿Se acuerdan que les decía que hace poco escuchamos esta lectura, verdad? En la que dice: ¿cómo es posible? Ustedes ya hasta sus casas tienen ahí madera de cedro y la han reconstruido muy bien, y el templo, muy bien, aquí está tirado. Este profeta Ageo pues reclama al pueblo de Israel que no ha cumplido con su palabra. Ahora bien, vamos a pasar, les dice exactamente eso que dice ahí: ¿cómo es posible que ustedes se queden en sus casas bien construidas mientras la casa de Yahvé, Dios, es un montón de escombros? Esto lo encontramos en Ageo, capítulo 1, versículo 4. Entonces,
vamos viendo cómo precisamente los profetas van indicando el camino que debe de seguir el pueblo de Israel para volver nuevamente tanto a agradar a Dios. Acuérdense que precisamente por eso Dios los dejó a su suerte y fueron sometidos al cautiverio. Ahora bien, vamos a pasar a ver lo que dice ahora Zacarías, otro de los profetas. Bueno, ¿qué dice Zacarías? El pecado fue la causa de los grandes desastres que cayeron sobre el pueblo de Israel. Si se quieren evitar para el futuro, ¿qué hay que hacer? Pues obedecer a Dios. La desobediencia fue la causa principal por la cual precisamente Dios los dejó a su suerte. Entonces, cada uno de estos profetas les va indicando algo con lo cual pueden volver nuevamente a Dios y agradarle, volver a contar con todo aquello que en un momento que antes contaban y que en un momento dado pues se les quitó precisamente por esta situación, ¿no?, de desobediencia. Vamos a ver si regresa la imagen. Si me voy a... Bueno, mientras les sigo platicando, ahorita es lo que regresa la imagen. Ahora vamos a ver qué dice el profeta Malaquías. Para agradar a Dios se necesita más cuidado en el cumplimiento de la ley de Dios, especialmente el culto y el matrimonio. Bueno, pues Malaquías destaca sobre todo que han desobedecido a Dios en estos dos aspectos, en no cumplieron la ley de Dios, ¿verdad? La ley que en este momento, bueno, pues reinaba, era la que obedecían o la que trataban de cumplir, es la ley de Moisés. Y especialmente dice en el culto y en el matrimonio. Ellos se dejaron influenciar por muchos de los paganos, de las culturas paganas en las cuales iban conviviendo, y empezaron a tener pues todo esto que ofendía a Dios, ¿verdad? El andar dejando a la mujer con la que se habían casado y andaban coqueteando ya con otras mujeres. Entonces les advierte este profeta, ¿sabes qué? Nada de divorcio. Y esto, bueno, pues es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque a nosotros seguramente también nos pasa algo parecido a esto que este profeta le reclama al pueblo de Israel. Recuerden que nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? La iglesia, pero también caemos en este tipo de problemas o de situaciones que nos alejan de Él. Y es lo que nos pide. Bueno, si nosotros seguimos actuando de esta manera, también nos debemos de atener a las consecuencias que el Señor decida que puede hacer llegar a nosotros. Ahora, es necesario prepararse para recibir al Rey. Es necesario prepararse para recibir al Rey. ¿A cuál Rey nos estamos refiriendo? Pues a Jesús, ¿verdad? Recordemos que toda la Sagrada Escritura, también en el Antiguo Testamento sobre todo, viene preparando precisamente la venida del Mesías. Y entonces Dios envía a un mensajero, va a enviar a un mensajero. ¿Quién es ese mensajero? Elías, ¿verdad? Y luego eso lo dice en Malaquías en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Pero también el mismo Malaquías nos habla en el capítulo 3, versículo 22-24, que también va a enviar a otro mensajero que nosotros conocemos muy bien. Se trata de Juan Bautista, el precursor el que le va a ir preparando el camino al Señor. Bueno, esto es lo que le dice Malaquías al pueblo de Israel. Vean cómo ya aquí vamos viendo, el profeta ya le va indicando cosas más concretas que le alientan a seguir teniendo la esperanza en ese Salvador, en ese Mesías que le fue prometido desde hace mucho. Ya aquí vemos cómo ya le habla de dos personas concretas, al profeta Elías, que bueno, pues también les va a hablar precisamente de todo esto. Recordemos que el profeta Elías es quien más habla precisamente de la venida del Salvador, ¿no? Son los textos que nosotros leemos en el tiempo del Adviento, ¿ya? Ahí se nos habla mucho acerca de la venida del Salvador. Y bueno, en el caso de Juan Bautista, pues también lo sabemos, lo conocemos, ¿verdad? Que es lo que precisamente dice: preparen los caminos, ¿verdad? Arrepiéntanse.
porque detrás de mí viene alguien al que no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Yo bautizo con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues estamos hablando de estas profecías que se dieron, como les decía la vez anterior, mucho tiempo antes. Pues estamos hablando de antes de Cristo, precisamente, ¿verdad? Si lo estamos situando más o menos en los años 500, pues imagínense nada más desde cuándo está prometido esto. Y bueno, pues Dios no se equivoca. Decíamos que precisamente un verdadero profeta es aquel que con su palabra decía lo que iba a suceder y sucedía, porque también dijimos que había falsos profetas, hablaban por hablar, pero eran cosas que ellos inventaban con el fin de ganarse al rey, de ganar favores, de obtener beneficios, y eso no se cumplía lógicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos hablando de estos profetas que van precisamente alentando al pueblo de Israel para su regreso a Jerusalén. Ahora hablaremos de Esdras. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, encontramos lo siguiente. Esdras es un sacerdote y un escriba, ¿verdad? Bueno, el sacerdote ya sabemos que tiene la función de ser el intermediario de Dios y los hombres, era el que presentaba los sacrificios, el que presentaba las ofrendas, el que podía estar en el lugar santo para precisamente elevar a Dios las oraciones. Y el escriba era aquel que de alguna manera trataba de entender y de interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? Para dársela a conocer al pueblo. Esas eran las funciones del sacerdote y del escriba. Este hombre encabeza la segunda gran caravana. ¿Quién fue el que hizo la primera? Zorobabel. Zorobabel, el primero que hablamos, es que le digo que se me borró ahí una parte. Zorobabel es el que precisamente encabeza la primera caravana que va de regreso a Jerusalén. Entonces ahora Esdras es el que encabeza la segunda caravana que regresa a Jerusalén por el año 458. Fíjense cuánto tiempo es antes de la venida de Jesucristo. Estamos hablando que estas profecías las dicen los profetas al pueblo de Israel. Organiza la comunidad judía imponiéndole como regla la ley de Moisés. Entonces, le vuelvo a decir, hay que cumplir todo lo que la ley de Moisés dice para que precisamente agrademos a Dios, ¿verdad? Y podamos volver a reconstruir tanto el templo como la ciudad. Además, reúnen los libros sagrados. Recuerden que en muchos de los momentos en los que se realizan las conquistas, pues hay saqueos de todo, ¿verdad? También de libros. Cuando precisamente llegaban estas conquistas, ¿se acuerdan de los libros que se encontraron en la cueva de Qumran? ¿Sí? Hay muchos libros, ¿verdad?, que se encontraron. Así se fueron escondiendo muchos libros cuando sabían que venían precisamente a conquistar la ciudad. Muchos estarán todavía enterrados, escondidos. Algunos se los llamarían así como cuando decían que sucedió lo mismo aquí en el tiempo de todos estos, ¿verdad? Tanto de los cristeros como de la revolución y todo este tiempo, la gente guardaba su dinero. ¿Quién sabía? Pues el que lo escondió. Y si no se lo comunicó a nadie, pues ahí está enterrado el dinero. Lo mismo sucede acá con estos libros. Muchos libros se quedan escondidos en alguna parte y no se han encontrado. Otros sí se encontraron porque de alguna manera, sabían dónde estaban, ¿verdad? Algunos los resguardaban precisamente estas personas que eran monjes o ermitaños, estas personas que se alejaban precisamente de las ciudades, y ahí fue donde algunos ocultaron también estos libros. Él reúne estos libros y va a suceder algo extraordinario, ¿verdad? Él se acuerda de aquella lectura en donde empieza a leer la palabra de Dios y precisamente hace público esto. Dice, al hacer públicamente la lectura de la palabra de Dios, el pueblo queda muy emocionado. Es lo que está pasando ahora en la iglesia cuando el pueblo llega a un conocimiento directo y comunitario de la Biblia. Cuando Nehemías lee la palabra de Dios, les cuenta prácticamente un resumen de lo que es la historia de la salvación y lo que dice el pueblo emocionado de eso, que vamos a cumplir lo que Dios dice. Ya, el pueblo dice, aceptamos que esta es la palabra de Dios y lo aceptamos a Él como Dios, pero ya sabemos que siempre va a haber fallas, ¿verdad?, como humanos.
Y se resulta particularmente interesante la oración que hace Esdras, presentando un resumen de la historia de la salvación. Esto lo encontramos en Esdras, bueno, es largo, ¿verdad? Desde el versículo 6 hasta el 37. Pero aquí les digo, lo interesante es que el pueblo, al escuchar precisamente que se proclama la palabra de Dios, no recuerdo bien cómo dice, algo así de que duran mucho desde la noche, desde el atardecer hasta el amanecer, ¿verdad? Entonces, bueno, el pueblo se emociona, quiere estar escuchando precisamente todo lo que ha sucedido hasta ese momento, y prácticamente es esto que decimos aquí. Es un resumen de la historia de la salvación, lo que el pueblo de Israel hasta ese momento ha vivido. Y bueno, pues la respuesta del pueblo es porque se emociona, ¿verdad? Y bueno, por eso aquí que hacemos este comentario. Esto pasa precisamente con nuestra iglesia actualmente, cuando el pueblo llega a un conocimiento directo y comunitario de la Biblia. ¿A poco no nos pasa eso? Nos entusiasmamos, nos emocionamos, pero a la hora del compromiso, pregúntenle a David, está bien contento porque la gente sí viene a formarse y a comprometerse, ¿verdad, David? Sí estamos bien contentos todos. Entonces, bueno, pues véanlo aquí, ¿verdad? ¿Cuántos estamos? Sí, todos nos emocionamos por escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como lo dice la misma Sagrada Escritura, ¿verdad? Es una espada de 2 filos que penetra hasta el fondo, ¿verdad? Entonces, sí nos hace que nosotros viviremos, pero no nos debemos de quedar ahí. Debemos de, bueno, como el pueblo de Israel, nos emocionamos y decimos, sí lo voy a hacer, sí voy a cumplir, sí voy a seguir a Dios, pero a la hora ya del compromiso y de responder en las cosas concretas que se nos piden realizar, ya no lo hacemos. Esto es lo que le pasó precisamente al pueblo de Israel. Ahora bien, vamos a hablar ya de Nehemías. Nehemías, en su libro, del capítulo 2 y capítulo 3, nos dice lo siguiente. El año 445 a.C., Nehemías llega de Persia y reconstruye las murallas de Jerusalén, superando muchas pruebas, ¿verdad? Esto lo encontramos allí en Nehemías, en el 33 al 38. Entonces, bueno, el pueblo de Israel ahora, ya que se está reconstruyendo, piensa defenderse más apropiadamente y construyen unas murallas precisamente para defenderse de los ataques que continuamente han estado teniendo por parte de todos los pueblos circunvecinos. Pues no va a resultar muy bien, ¿verdad? Pero de alguna manera les ayudó para defenderse de muchos ataques. Entonces, ¿es el tiempo del rey Ciro? ¿Del rey Ciro? Bueno, sí, fue el regreso precisamente. Le pidió ir a enterrar los huesos a sus papás, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo no puedo abarcar todo, ¿verdad? Pero sí tiene razón. O sea, ahora bien, vamos a pasar a lo que es el judaísmo. ¿Cómo surge el judaísmo? Así. Con el regreso de los desterrados a Jerusalén, no renace el reino del sur. O sea, ya no va a haber un reino del sur ni el reino del norte. ¿Qué es lo que va a surgir? Judea se queda como una provincia, Judea, bajo un gobernador que depende del extranjero. Ya va a tener alguien que lo va a dirigir, pero es alguien extranjero, no perteneciente a esta provincia. Y entonces es cuando nace una nueva forma de organización religiosa llamada judaísmo. Aquí va a surgir el judaísmo. Por lo mismo que dijimos, la mayor parte de los que regresaron eran los que pertenecían a la tribu de Judá. ¿Cómo se tenía que llamar? Pues judaísmo, ¿verdad? Judaísmo. Y sobre todo por este aspecto de organización religiosa, ¿verdad? Se llama así. Ahora, el templo de Jerusalén y la ley, Moisés y los profetas representan el centro de la vida religiosa y cultural del pueblo de Israel, un pueblo santo, es decir, consagrado a Dios. Bueno, pues ahora este pueblo ya de alguna manera empieza a darse cuenta o a aceptar que como pueblo elegido de Dios, ¿verdad?, tiene que corresponder precisamente con sus acciones, con su comportamiento, con su dedicación a Dios de esta manera, teniendo un comportamiento digno de Dios, ¿verdad? Y entonces ya se constituye como un pueblo santo,
un pueblo consagrado a Dios. Pues nosotros también somos un pueblo santo, ¿verdad? Somos un pueblo consagrado a Dios y sin embargo, pues tenemos un montón de comportamientos que no son nada santos, ¿verdad? Bueno, por ahí algún santo también comentaba que la iglesia está constituida por santos, ¿verdad? Y por pecadores. Bueno, aunque Dios, bueno, Jesús que la constituyó es el santo por excelencia, pues no debiera de haber realmente alguien que estuviera contaminando a nuestra iglesia, ¿verdad? Sin embargo, como personas humanas que somos débiles ante las situaciones que el diablo nos ofrece, caemos fácilmente en el pecado. Bien, en el pueblo está la sinagoga como centro cultural del pueblo judío. Así como para nosotros aquí el templo significa la casa dedicada al culto, la casa dedicada a Dios, la casa en la cual debemos de tener un cierto comportamiento que a veces se nos pasa, ¿no? Hasta nosotros como servidores. De repente aquí hacemos como un mercado antes de la misa. Se nos olvida que estamos en un lugar que merece un respeto, que merece algo digno del Señor, hasta en nuestra vestimenta, sobre todo cuando venimos a misa, ¿no? Como que somos a veces muy permisivos, ¿ya? Yo me he tomado a veces la libertad de llamarle la atención, de hacer un llamado más bien a las personas a que guardemos la compostura, pero veo que se molestan. No nos gusta, ¿verdad? Hay personas que hasta sacamos el celular y ahí estamos hablando en lo que empieza la misa. Pues eso no es guardar el respeto a este lugar, ¿ya? Yo les decía ahora que tuvimos la oportunidad de ir allá a Tierra Santa y a estos lugares de Medio Oriente, allá no te dejan entrar así. Allá primero a una sinagoga vas descalzo para empezar, ¿no? Y tienes que comportarte ahí como te lo dicen, en unas partes te exigen que te pongas el equipaje. Y si no, no entras. Les decía que las mujeres no pueden ir descubiertas de los hombros, bueno, hasta aquí, así como estoy vestido yo, no los dejan entrar. Tienen que ir con manga larga. Y es más, en una ocasión pasamos por la calle, nosotros frente a una sinagoga, y mi esposa iba así con una playera, y salió una señora y dijo, ¿quién sabe qué tanto le hacía las señas de que por qué pasaba por ahí, si ella iba así de esta manera? Entonces, eso frente, afuera, nosotros íbamos en la calle. Ahora imagínense nada más todo el respeto, la reverencia que para ellos significa, ¿verdad? La vestimenta. Aquí a nosotros como que muchas veces eso se nos olvida. Eso le perdemos sentido, le perdemos valor. Entonces, bueno, ellos se consideraban, estamos hablando de los judíos, se consideran ya un pueblo santo que debe de tener precisamente como centro a esa sinagoga en la cual pues ahí se proclamaba la palabra de Dios, ¿verdad? Se proclamaba la palabra de Dios, era donde precisamente el pueblo se reunía para conocer lo que Dios quería de ellos, lo que Dios exigía como él para ser glorificado. Ahora bien, los sacerdotes se dedican al culto, bendicen a la comunidad e instruyen al pueblo. Entonces, ya lo dijimos, ¿verdad? Los sacerdotes eran los que hacían las celebraciones, precisamente esto también de leer las escrituras, los rollos, los papiros, y eran los que también de alguna manera lo interpretaban, lo daban a conocer al pueblo. Bendecían a la comunidad, ¿verdad? A través de precisamente todos esos actos con los cuales agradaban a Dios. Las ofrendas que se presentaban tenían que pasar por las manos de los sacerdotes para precisamente ser presentados a Dios, ¿verdad? Y van instruyendo al pueblo en cuanto a todo el conocimiento precisamente de lo que estaba en la ley, en lo que estaba en estos libros sagrados. Entonces el sumo sacerdote es la suprema autoridad reconocida al interior de la comunidad judía. Su autoridad, su lugar que le daba que tenía como sumo sacerdote, solamente era válido allí en la comunidad judía. Ante los demás, pues no necesariamente lo iban a respetar, ¿verdad? Por eso precisamente en algunos de los momentos vemos como a estos que constituyen el Sanedrín, bueno, sobre todo cuando ya están con el Imperio Romano ahí por encima, pues ni les hacen caso, ¿verdad? El imperio Romano es el que tiene el poder y ellos, todos los
los sacerdotes van y le piden al Imperio Romano que les permita, ¿se acuerdan que van traer el pobre de nuestro Señor Jesucristo para un lado y para otro? Porque precisamente ellos no pueden decidir, ¿verdad? Necesitan, en este caso, que ya están sometidos por el Imperio Romano, les den la autorización para lo que quieren. Ahora bien, los escribas se dedican a profundizar la ley de Dios, interpretándola. Aquí diferenciamos entre los escribas y los sabios. Los sabios observan la realidad y tratan de aplicar la ley a las situaciones concretas. Entonces, los escribas pues estudian la palabra de Dios y la tratan de interpretar. ¿Qué es lo que nos dice Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios decirnos a través de estas palabras que aparecen en estos libros sagrados? Pero los sabios, ellos observan la realidad que estamos viviendo y entonces tratan de que esto que dice la palabra de Dios se aplique a las situaciones concretas que vamos viviendo. Por eso precisamente pues se dio todo esto, bueno, en primer lugar porque Dios así lo quiso, al profeta lo iba instruyendo y le iba dando estas indicaciones para que mejoraran las situaciones del pueblo de Israel, ¿verdad? Yo les decía, el profeta no era una persona que estaba por allá gozando de libertad o que estaba gozando de privilegios, no, corría la misma suerte del pueblo, pero Dios lo tomaba y le decía, tú ve y dile al pueblo esto, anímalo, dile que si se arrepiente, vuelve su corazón a mí, va a volver nuevamente, va a estar en libertad y volver precisamente a esta tierra que están extrañando. O sea, el pueblo, el profeta, de alguna manera, ¿ya?, siempre llevó la esperanza de poder ser libre y regresar a su tierra natal, a Jerusalén. Ahora bien, Señor Pepe, dígame. La última cita que no me explico qué cosa es la última cita. Es eclesiástico. Eclesiástico. Es que yo veía que No, es Eclesiástico 3. Lo que pasa es que yo no sé por qué, pero mi computadora me hizo escribir y se me cruzó por arriba para abajo y ya cuando acuerdo dónde quedó. Y algunas veces por eso les digo que se me borraron ahí unas cosas, pero creo que la mayoría de las cosas van a quedar completas ahí. Proverbios 24 y Eclesiástico 3. ¿Sí? Hasta aquí más o menos vamos bien. Sí. Ahora vamos a pasar a lo que es los fariseos, el fariseísmo y el nacionalismo judío, ¿verdad? Bueno, el nacionalismo pues ya sabemos, es porque es su nación, ¿verdad?, del pueblo de Israel. ¿Y por cómo surgen entonces los fariseos? Se llega a la exageración, ¿verdad? En lugar de fijarse en lo más importante, se hace hincapié en las interpretaciones, los detalles y el culto exterior. Así surge el fariseísmo. ¿Se acuerdan lo que le reclamaba Jesús a los fariseos? ¿Qué más, madre? No nada más esa palabra. Sí, bueno, sí, les decía unas palabras bien fuertes, ¿verdad? Para nosotros también no tiene mucho significado esto de hipócritas, a lo mejor es la más fuerte que entendemos, pero eso de sepulcros blanqueados era una ofensa muy grande para ellos, ¿verdad? Pero, bueno, ¿y por qué se les decía? Porque de hierro exterior hacía más énfasis de lavarse las manos, de purificar los vasos, ¿verdad? O de cobrar precisamente impuestos por cosas así muy simples y que ponían cargas muy pesadas, decía Jesús, ¿verdad?, sobre las espaldas de las personas, ustedes ni con un dedo las quieren mover, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a estas exageraciones llegaron, se fijaban, decía, más en los detalles y en el culto exterior, ¿verdad? Y no se fijaban realmente en lo que la ley quería. Cuando llega precisamente Jesús y les dice a ellos precisamente, no vengo a abolir la ley, ¿verdad?, sino a darle su correcta interpretación, ¿verdad?, ponerla en su lugar. Pues teníamos esas leyes que sabemos que muchos hablaban del sábado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decían, a poco si se les cae un animal allí en alguna zanja, no van a sacar? ¿Verdad? ¿A poco ahí lo van a dejar morir? Pues no. Dice que está permitido, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Muchos de los milagros que hizo Jesús los hacía en sábado, ¿verdad? Y los fariseos precisamente eran los que estaban bien atentos a ver qué hacen, para ir luego a decirles a los superiores, a los sumos sacerdotes, y ver con qué podían condenar a Jesús, ¿verdad?, qué cosa podían aplicarle para poderlo castigar. Y bueno,
Jesús como que a propósito hacía los milagros en sábado y muchas de las acciones en sábado, ¿verdad? De aquella persona que lo curó que tenía una mano paralizada. Le pregunta precisamente a los fariseos qué está permitido, de hacer el bien el sábado o hacer el mal, ayudar a vivir a una persona en sábado o dejarla morir, ¿ya? Pues lógicamente se fijaban más en el legalismo. Aquí dice la ley que tienes que hacer esto y tantas leyes inventaron, pues que como hemos comentado en otros momentos, ¿no? Tenían más de 600 mandamientos. ¿Quién caramba se va a andar aprendiendo 600 mandamientos? Nosotros tenemos 10 y bueno, 5 con los de la Santa Madre Iglesia y luego ya ni lo sabemos, ¿no? Se nos complican así como que nosotros que damos catecismo le decimos a los papás, si hiciéramos ahorita un examen aquí entre ustedes papás, si se recuerdan los mandamientos, digo, probablemente no los completaríamos los 10 y los daríamos todos revueltos. Entonces, si no conocemos los mandamientos, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? ¿Ya? ¿Cómo vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a ver cuando lo ofendemos? Bueno, pues así les pasaba a estos fariseos. Se fijaban mucho en el exterior. Ahora bien, esto es consecuencia, dice aquí, es la relación natural a la falta de compromiso que causó el destierro de Babilonia. ¿Se acuerdan que les dije que se deslumbraron mucho por todo lo que veían en Babilonia? ¿Ya? Pues entonces dijeron, no, pues acá la gente vive de esta manera y se vinieron como con esas costumbres, con esas ideas y precisamente, bueno, les llamaba más lo exterior que el convertir realmente su corazón. Se piensa que con cumplir estrictamente la ley de Moisés, porque eso es lo que hacían allá también, les ordenaban hacer algo y así lo tenían que hacer, pues eran esclavos, a eso tenían que someterse. Se piensa que con cumplir estrictamente la ley de Moisés, Dios se apiadará de su pueblo y enviará al Mesías. Este era el pensamiento que tenían, con cumplir con lo que dice la ley, por eso pues hay que hacerlo, ¿ya? Aquí dice que no me muevo, pues no me muevo, así me quedo. Que hay que lavarme las manos, pues hay que lavarme las manos y es lo que hago. Pero pues sabemos que eso no es lo que quiere Dios, no quiere las cosas externas, no quiere nada más las apariencias, quiere realmente una conversión sincera, un cambio de pensamiento y de corazón, comportamientos que sean diferentes a los que veníamos haciendo y que nos encaminen y nos vuelvan a Él. Entonces, Dios se apiadará, dice que con estas cosas que cumplieran, pensaban que se apiadará Dios de su pueblo y enviará al Mesías. Este Mesías tenía que ser un hombre elegido, ungido y enviado, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabían, conocían perfectamente que el Mesías tenía que ser esto. Ahora recordemos en la plática que nos dio el padre Chavita, nos hablaba precisamente de los diferentes conceptos, cómo fueron evolucionando el concepto del Mesías, ¿verdad? ¿Sí más o menos se acuerdan? Había momentos en el que se le consideraba al Mesías que iba a provenir de los profetas, que iba a provenir de los sacerdotes, que iba a ser alguien que venía a reinar también. Y así va evolucionando hasta que van llegando a concebir al Mesías como el Hijo de Dios. O sea, desde un primer momento no era así. Incluso pues sabíamos que el Mesías consideraban que los iba a librar, pero de las situaciones políticas, económicas y sociales que estaban viviendo. Los iba a librar de la opresión, pero no lo consideraban desde un principio como que el Mesías, sí, decían ellos, es un elegido, es un ungido y es un enviado por Dios, pero no es Dios mismo, no es el Hijo de Dios. Eso llega hasta mucho después, va evolucionando precisamente todo el pensamiento del pueblo de Israel. Y entonces ese ungido lo va a enviar Dios para liberar al pueblo de Israel de la opresión extranjera, y lo que ellos esperaban era que se restableciera el reino de Judá, que sería el reino de Dios. Para ellos eso era lo que importaba. Pues sí, lógicamente, ¿no? Pues se consideraban el pueblo elegido, sabemos que eran el pueblo elegido, pero decían, nada más los que estamos de aquí para acá y los demás, ni modo, ¿verdad? O sea, ellos se van a condenar. Ahora bien, vamos a llegar a retomar lo que decíamos allá al principio, los pobres de Yahvé. Esto lo encontramos con el profeta Sofonías en estos capítulos, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3 y en el 3 del 11 al 12.
¿Qué dice este profeta? Dice, otros piensan de otra manera. Ya vimos cómo pensaban los estos fariseos, ¿verdad? Ese concepto de arriba. Los pobres de Yahvé, ¿cómo piensan? Otros piensan de otra manera. Son los pobres de Yahvé. Estos confían totalmente en Dios y nada más. Ellos tienen su confianza puesta en Dios. Él sabrá cómo y cuándo va a salvar a su pueblo. Entonces, ellos no pierden la esperanza de que va a haber un Salvador, de que Dios va a cumplir su promesa de enviar un Mesías, un Salvador, ¿verdad? Pero ni le exigen a Dios, ahora sí ya no lo tienes que mandar porque mira nada más en qué condiciones estamos. No, ellos aceptan la situación en la que están, pero saben que pronto, en cuanto Dios lo decida, mandará a este Salvador. La pobreza material y el sufrimiento muchas veces pueden ayudar a confiar más en Dios. Bueno, esto yo creo que lo hemos vivido. Cuando estamos en una situación de esta naturaleza, dice la pobreza material y el sufrimiento, ¿verdad? Yo creo que todos hemos llevado un momento en el que hemos sufrido algo. Decíamos, por ejemplo, cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, cuando sufrimos porque tenemos una enfermedad, ¿verdad? Cuando sufrimos porque sabemos que estamos pasando una situación difícil, ¿a quién recurrimos? Pues a Dios, no nos queda otra. Más si cuando sabemos que tenemos una enfermedad muy grave y no podemos dinero y que solamente de esa manera lo podemos cubrir, ¿a quién recurrimos? Pues a Dios. ¿Qué es lo que hace el pobre? Pues a Dios, es el único que le queda, ¿verdad? ¿Quién más puede recurrir? Sino a Dios, porque tiene puesta su confianza en Él. Sabe que Él la puede escuchar y es el que le puede dar la solución a los problemas, a esa tribulación que está viviendo. Ahora bien, dice que el Salmo 22, 1-12, dice, este Salmo fue rezado por Jesús estando en la cruz. ¿Quieren que lo veamos o ya saben cuál es? ¿No? ¿Ya saben cuál es? Dígame cuál es. Exactamente. Exactamente, este Salmo es el Salmo 22, del 1 al 12, es lo que acaba de decir la madre, ¿verdad? Cuando Jesús pronuncia, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues vean cómo precisamente, bueno, hasta Jesús mismo, ¿verdad? Conocía precisamente lo que era la Escritura y dirige sus palabras también en estos términos, utilizando lo que la misma Sagrada Escritura dice. Y también, bueno, se nos menciona ahí el Salmo 91. Ahora bien, el pueblo de Israel volvió al destierro de Babilonia. Vamos a recapitular nada más tantito para poder entrar a lo siguiente. El pueblo de Israel volvió del destierro de Babilonia a Jerusalén y a Judá. Reconstruyeron el templo y la ciudad y tuvo un tiempo en que vivieron en paz. ¡Qué padre! ¿Verdad? Ya volvieron a su ciudad, a su lugar de origen, y hubo un tiempo en que estuvieron viviendo en paz. Pero la paz no les va a durar, ¿verdad? ¿Por qué creen? Pues porque vuelven a caer en las cuestiones pecaminosas, ¿verdad? Vuelven a desobedecer a Dios. Y entonces vamos a ver que ya nos estamos acercando más al tiempo del Salvador. Entramos ahora al dominio griego. Después de los años 300 a.C. hizo su presencia el dominio griego en tiempos de Alejandro Magno. Y llegaron imponiendo costumbres distintas a las que el pueblo estaba llamado a observar en honor a la alianza. Se dieron entonces tiempos de violencia contra la población que no aceptaba las costumbres paganas. Cuando fueron dominados, el pueblo judío fue dominado por los griegos, ¿verdad? Ellos querían imponerles que dieran culto a sus dioses griegos. ¿Se acuerdan que este pueblo de griego tenía un montonal de dioses? Pablo incluso encontró, ¿verdad?, en una de las ocasiones que visitó, un monumento, una estatua al Dios desconocido. Pues tanto Dios tenía que ya no sabía ni a quién nombrar. Dijeron, pues uno más por todos los que les falten, ¿verdad? Ahí te va al Dios desconocido. Y el pueblo de Israel, pues todavía tenía muy en su corazón esta idea de precisamente rendir el culto al Dios verdadero, a Yahvé Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Ay, caray, veo que no se cambió como quería. Bueno, a ver si no se repite. Entonces, yo creo que no se salvó el otro que le puse por ahí. Bueno, posteriormente, es que aquí hay algo intermedio, pero a ver si aparece más abajo.
Posteriormente al dominio griego viene el dominio romano. Estamos hablando más o menos en el, bueno, ahorita nos van a decir el año. Dice, la condición del dominio griego alternado con otros duró hasta el año 63 antes de Cristo, cuando el poder romano llegó a Jerusalén. Entonces los griegos los dominaron en el año 300 antes de Cristo y los romanos llegan y dominan al pueblo judío en el año 63 antes de Cristo. Cuando el poder romano llegó a Jerusalén y por el pretexto de darles protección, sometió tributo al pueblo de Dios, tributo que se enviaba a Roma a cambio de tener ejército en sus tierras. ¿Se acuerdan que precisamente los romanos les daban protección al pueblo de Israel? Bueno, entre comillas, ahí estaban los centuriones y estaban los soldados que eran los que andaban vigilando que no se hicieran revueltas y que se mantuviera el orden, y bueno, pues también en teoría los defendían de los demás pueblos para que no tuvieran invasiones. Este fue el ambiente que se vivía en los días en que llegó la plenitud de los tiempos, cuando se hizo presente la promesa del Señor. Ya dijimos que a qué se refiere la plenitud de los tiempos, ¿se acuerdan? Cuando llega Jesús. ¿A qué, perdón, madre? Cuando nace Jesús. Cuando llega el Salvador del mundo, cuando llega el Mesías, ya se cumple, ahora sí, ya se cumple esta promesa que tardó mucho Dios nuestro Señor en realizar, pero que al final de cuentas la cumple, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere la plenitud de los tiempos. A ver si se grabó, se me hace que no se grabó lo que les quería mencionar aquí. A ver. Sí, aquí está. Entonces, más bien yo creo que se me quedó se me cambió de lugar. Esto va intermedio lo que aparece acá abajo. Los macabeos, ¿verdad? Pero ahí sí se me borró una parte. Bueno, los macabeos. Cuando llega precisamente el dominio griego, ¿verdad? Ellos quieren imponer tanto su cultura como su culto. Ahí me falta eso, donde dice la condición. Entonces, ellos quieren imponer, sí, ahí me falta eso. Dice, quieren imponer tanto su cultura como el culto a sus dioses. Y bueno, lo que va a suceder es lo siguiente. A la muerte de los macabeos. Sí, bueno, la muerte de los macabeos, pero primero quiero hablar de la rebelión que organizan precisamente. Les quitan sus prácticas religiosas judías, no los dejan que vayan y hagan su culto en el templo, ¿verdad? Y quieren que hagan su culto a de estos dioses paganos, ¿verdad? Tampoco les permiten que practiquen la circuncisión, que era algo que los identificaba como pueblo judío. Y lo peor de todo fue cuando llegó Antíoco Epifanes IV. Era el rey que dominaba en ese tiempo, y pone en el templo de Jerusalén un altar a Zeus. Entonces ya la gente no mandó, ¿verdad? Y se rebela, y precisamente un sacerdote llamado Matatías, ¿verdad?, encabeza una rebelión contra el reinado de este rey Antíoco, y pues sí obtiene una victoria parcial, no gana completamente, pero con esta rebelión que hicieron a través de una serie de guerras por medio de sectas, ¿verdad?, logran precisamente que este rey les siga concediendo que vuelvan a tener su culto en el templo, que sigan teniendo sus prácticas como lo que es la circuncisión, ¿verdad?, y todo lo que ellos hacían como pueblo judío. Y por eso dice, bueno, muchos claudican, otros unos cuantos resisten hasta lograr un levantamiento de todo el pueblo, encabezados por la familia de los macabeos, que es esta persona que les decía, el sacerdote Matatías, es el que lo inicia. Cuando él muere, continúa su hijo Judas Macabeo, es el que continúa esta rebelión, y logran eso que les dije. Entonces la guerra dura del año 170 al 130, 40 años, ¿verdad?, dura la guerra, y por fin logran su independencia política y se establece una alianza con Roma. Así surge el reino de Judá, ¿verdad? Esta alianza con Roma pues ya nos deja practicar su culto, ¿verdad? Ya no les van a dar tantos problemas, tanta lata, ahí los van llevando, ¿verdad? Pero
de alguna manera de todos modos siguen siendo sometidos por el poder romano. A ver, vamos a ver si aquí dice otra cosa. Bueno, ahí sé que se me quedó algo más. Voy a retomar lo de los pobres de Yahvé. La pregunta sería, lo de arriba ya lo vimos, los pobres de Yahvé. Yo creo que a todos alguna vez nos han hecho una promesa. ¿Cómo se sienten cuando les hacen una promesa y se las cumplen? Pues contentos, ¿no? Felices. Y cuando no la cumplen, pues nos sentimos molestos, defraudados, ya no creemos en esa persona, etc. Pues era lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se sentía triste, se sentía decepcionado, tanto estar esperando la promesa del Salvador, pero cuando se cumple, nuevamente llega esa alegría y esa confianza en el Señor. Sin embargo, volvemos a lo mismo, no todos la aceptaron de la misma manera. ¿Quiénes sí la aceptaron? Bueno, ya eso ya fue lo que les pregunté. Pues bien, en el pueblo de Israel también hubo unas poquitas personas que vivían fieles a lo que Dios les prometió, porque su fe y su esperanza en la llegada del Salvador eran grandes. Ellos siguieron teniendo su fe bien puesta en esa promesa que Yahvé Dios había hecho de enviar un Mesías. Como dijimos anteriormente, cómo y cuándo lo haga es cosa de Él, pero estamos seguros de que lo va a cumplir. Bueno, pues algunos, como dice aquí, fueron muy poquitos los que permanecieron, y ya dijimos que a ellos les llamamos o se les llamó los pobres de Yahvé o el resto fiel. Bien, Dios permanece fiel a su pueblo, aunque este no lo sea. Por eso realiza sus promesas a partir de lo pequeño y humilde. Y bueno, pues si leemos aquí con el profeta Sofonías en este capítulo 3, versículos 2 y 13, vamos a leerlo, a ver qué dice. Ahí. Sofonías 2 y 13, ¿verdad? 3, 2 y 13. Está chiquito. Miren, dice lo siguiente. No ha escuchado la voz y no ha aceptado la corrección en Yahvé, no ha confiado, no se ha acercado a su Dios. Los príncipes que habitan en ella son leones rugientes, sus jueces como lobos esteparios no dejan un hueso para el amo. ¿Sí está bien Sofonías 3? No, yo creo que está mal la cita, porque habla de los pobres de Yahvé y esa no es. Bueno, se las corrijo y les digo cuál es la cita verdadera. La cuestión es que nos habla de lo siguiente. Estas son algunas de las características que habla sobre los pobres de Israel, sobre lo que los distingue a ellos. Son gente humilde y pobre. Gente humilde y pobre que siempre tiene su confianza en Dios, por lo tanto siempre buscarán refugio solo en Dios. No se portarán injustamente, siempre practicarán la justicia. No dirán mentira ni se hallará en su boca palabras engañosas. Podrán alimentarse y descansar sin que nadie los moleste. Estos son los pobres de Israel. Esas características tienen estas personas. Y bueno, el pueblo en general no obedecía a Dios, pero como dijimos, hubo un resto fiel que sí vivía en la fe y en la esperanza del Mesías prometido. Se mantuvieron fieles a la alianza. Y ahora vamos a llegar a mencionar unas personas que ustedes ya conocen también. Dios los rescata del destierro y su actitud de creyente los lleva a formar el pueblo de Dios. Dentro de este resto fiel a Dios, vamos a conocer a dos personas que vivían confiadas en la espera del Mesías anunciado por los profetas, Simeón y Ana. Estos nos suenan muy bien, ¿verdad? Los conocemos perfectamente a Simeón y Ana. ¿Dónde se nos mencionan? ¿En qué momento? Fueron a llevar al niño Dios y ellos ya lo estaban esperando. Cuando van y presentan al niño Dios, ¿verdad? Al templo, el primero que sale es Simeón, ¿verdad? Y pronuncia unas palabras hermosas, ¿verdad? Le dice a Dios: ahora sí, ya puedes dejar descansar a tu siervo en paz, pues ya ha visto al Salvador del mundo.
Y después también está la profetisa Ana, que hace lo mismo, ¿verdad? También proclama precisamente que ese niño es el Hijo de Dios y le anuncia algunas cosas profetizando a la Virgen María, ¿verdad? Le dice cosas bonitas, pero al último le dice algo muy desagradable, pero así sucedió, ¿verdad? Y a ti una espada atravesará tu corazón. Bueno, estas personas estaban, decían, allí con mucho tiempo, pues, en el templo. Yo recuerdo de Ana que dice que estaba de día y de noche. Simeón no recuerdo si estaba de día y de noche, pero sí estaba mucho tiempo también a la espera de que llegara el Mesías. ¿Cómo lo reconocieron? Pues es una gracia de Dios, ¿verdad? Dios seguramente les indicó a través de su Santo Espíritu: este es el niño, ¿verdad?, de la promesa. Aquí está precisamente el Salvador del mundo. Ahora bien, bueno, ya casi acabamos, no se me desanimen. Ahí están esas citas donde aparece precisamente Simeón y Ana. Dice: Simeón acude al templo impulsado por el Espíritu Santo. Ahí es donde se encuentra con la Sagrada Familia y toma en brazos al niño Jesús, alabando y bendiciendo a Dios, que fue lo que ya comentamos, ¿verdad? Simeón, entonces, pues inspirado por el Espíritu, llega en ese momento. Sí está bien la cita de Sofonías. ¿Vale? Sí está bien la cita de Sofonías. ¿Sí? ¿Y yo por qué no? Del 12 al 13. ¿Y yo por qué no la encontré bien? A ver, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? A ver, léanosla. El 12 al 13 dice: dejaré subsistir dentro de ti a un pueblo humilde y pobre que buscará refugio solo en Dios. Aquellos que queden de Israel no se portarán injustamente, ni dirán las mentiras, ni se hallarán en su boca palabras engañosas. Podrán alimentarse y descansar sin que nadie los moleste. Gracias. Entonces estaba bien, ¿verdad? Yo seguramente con la prisa no vi la cita correcta, pero sí es la adecuada, según lo que nos dice Memo. Bien, entonces Ana también se acerca con una actitud de creyente, ha dedicado la mayor parte de su vida a la oración y al ayuno, por eso alaba a Dios y habla de Jesús a todos los presentes. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Siempre alabar a Dios y hablarle a todo el mundo precisamente de este Jesús tan esperado. Yo creo que si eso hiciéramos, ¿cuánto no lograríamos, ¿verdad? Todos, cuánto no lograríamos transformar a nuestra iglesia, a nuestro mundo, a nuestra comunidad, a nuestra familia, etcétera, ¿verdad? Bien. Lo hizo Juan Diego, sí, exactamente. Bien, Simeón y Ana han sabido esperar la salvación prometida por Dios. Son dos personas justas, buenas y agradables a los ojos de Dios. Han sabido esperar y confiar en el amor de Dios, renovado continuamente en la historia de Israel, a pesar del olvido de muchos hombres y mujeres. ¿Ya? Hay siempre a alguien que permanece. Y bueno, precisamente ahorita lo voy a relacionar con algo que sucede en nuestros tiempos. Dice: ellos son portadores de paz y esperanza porque supieron esperar y confiar en la promesa. Abrazan y adoran a ese pequeño porque en él reconocen la promesa cumplida. Ahorita estamos viviendo precisamente este tiempo del año jubilar, ¿verdad?, del año santo, y somos peregrinos de esperanza, ¿verdad? Yo creo que de aquí pudiéramos tomar muchas cosas, porque precisamente porque debemos de mantener nuestra esperanza, ¿verdad? Así como estos dos viejitos esperaron. ¿Cuánto creen que pudieron esperar? Pues toda una vida, ya eran ancianos, ¿verdad? Pero se mantuvieron firmes, mantuvieron la esperanza, nunca la perdieron. Y como decía allí, pues cuando Dios quiere, como Dios quiere, ¿verdad? Bueno, pues igual para nosotros. Y dice: ahora son testigos del cumplimiento que tanto esperaron. Por eso no pueden contener la alegría, y al encontrarse con Jesús, alaban y exclaman su gozo con este encuentro tan esperado por la fidelidad de Dios y porque Él siempre está con ellos. Simeón y Ana son la representación del resto fiel que Dios ha elegido para preparar la venida de su Hijo al mundo. Bueno, yo creo que en todos los momentos vamos a encontrar personas como Simeón y Ana, y es precisamente lo que les decía, que yo quiero más adelante hacer esta reflexión. Han sido testigos del cumplimiento de la promesa anunciada por los profetas, que en Jesús ya es una realidad que abrazan y contemplan.
Dice, en la actualidad, esta es la relación que hago con nuestro tiempo. En la actualidad hay muchas personas que tienen muchos años viniendo al templo en nuestra comunidad, así como Simeón y Ana, que están dedicados a orar, ayunar y hacer penitencia para ofrecerle a Dios. Los que somos del barrio, yo creo que sabemos que vemos a esas personas siempre aquí, ¿verdad? Decimos en la mañana, puras cabecitas blancas, ¿verdad? Pura gente, ya de edad viene. En la noche también, la mayoría es gente de edad, y que siempre son los mismos, y siempre los identificamos, ¿verdad? Muy pocas personas de menos edad, jóvenes, etcétera, pero al final de cuentas, estas personas son muy similares o tienen este corazón y esta esperanza precisamente como Simeón y Ana, ¿no? Nosotros a lo mejor no los vemos así, pero pues yo los invito a que lo veamos de esta manera. Qué edificante ver el testimonio de tantas personas que son fieles a Dios. No creo que venga por otra cosa, ¿verdad? Yo creo que precisamente porque tienen fe en Dios, porque esperan en las promesas de Dios, la principal promesa que tenemos precisamente es la de alcanzar el cielo, ¿verdad? Llegar a la vida eterna. Entonces, pues es en lo que confiamos, es en lo que esperamos. Yo creo que por eso precisamente están constantemente de manera muy permanente aquí en el templo. Ahora, Simeón y Ana, aún en su ancianidad, supieron esperar y confiar en las promesas de Dios, y por eso alaban, bendicen y comunican a otras la alegría de su encuentro con Jesús. Así también nosotros podemos aprender a confiar y esperar solo en Dios, como lo hizo el resto fiel de Israel. Yo recuerdo mucho las palabras del Papa Francisco, que decía: no necesitan saber todo, tener un conocimiento perfecto de todo. Lo que basta y lo único que se requiere es que ustedes comuniquen la alegría que tuvieron en el momento que se encontraron con Jesús. Que realmente lo manifestemos y digamos: me he encontrado con Jesús, mira, ven, te quiero invitar, ven para que tú lo experimentes igual. A veces andamos invitados con unas ganas que dices: híjole, pues quién sabe si me estás invitando o qué estás haciendo, ¿verdad? Porque de repente no lo hacemos con ese entusiasmo, con ese ánimo. Y sobre todo, yo creo que con nuestro testimonio, ¿no? Porque muchas veces palabras son bien fáciles de decir, pero nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestro buen obrar son las que hablarán, dice por ahí, vale más el testimonio que 1000 palabras, ¿verdad? Ahora bien, pues ya vamos a acabar. Dice, tenemos la seguridad de que Dios es fiel y cumple sus promesas. El mejor regalo que nos ha dado es su propio Hijo Jesús, que se encarnó y vino a salvarnos del pecado y de lo que nos aparta de su proyecto de amor. Pues sí, definitivamente, ¿verdad? Este Salvador que para nosotros ya es una realidad, para nosotros ya no lo estamos esperando. Bueno, esperamos la segunda venida, pero ya la primera venida, ¿verdad? Nos trajo este mensaje de salvación, este mensaje de amor por parte de Dios. Nos ha enseñado cuál es el camino que tenemos que seguir para precisamente lo que conocemos como historia de salvación sea la historia de salvación de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, esto que vemos en los pasajes bíblicos que hemos revisado y que, bueno, no nos podemos abarcar todos, que están en la Sagrada Escritura, se aplican en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es lo mismo que vamos viviendo. Y ya por último, bueno, terminamos con esta oración, pero antes de la oración quiero preguntarles alguna pregunta, algo que quieran agregar, algo que quieran comentar. ¿No? ¿O sí? ¿Sí o no? Dijo el padre Chavita, o todo se entendió o nada se entendió. ¿Qué pasó? Es que se hablaron de los fariseos y de los escribas, pero los saduceos. Bueno. Fueron otros también. Sí, o sea, sabemos que había muchas sectas, ¿no? De hecho, había algunos que eran muy bélicos. Ellos estaban esperando precisamente que Jesús se manifestara para poder vencer al imperio romano. Entonces hasta se preparaban bélicamente, se preparaban para agarrar armas y poder atacar precisamente a estos amigos, ¿no? Se dice que precisamente Simón, Judas el otro, Judas de los apóstoles, ¿verdad? No el traidor, sino el otro Judas, eran parte de ellos, ¿verdad? Y también Judas, el traidor, también es lo que querían, ¿verdad? Pero bueno, pues, todos esperaban de alguna manera una cosa diferente. Les decía yo en alguna reflexión que hacíamos, los hijos del Zebedeo, ¿verdad?
Santiago y Juan, su mamá les dijo, pues mira, ahorita que están ahí bien cerquita, ¿verdad? Dígale que le pidió, de hecho ella, ¿verdad? Que uno se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo les decía, cuando ya corrieron la suerte y vieron todo lo que sucedió, ¿realmente les hubiera gustado estar ahí crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda? Pues seguramente no, ¿verdad? Porque ellos esperaban una cosa diferente. Entonces, bueno, Raúl, aquí no podemos hablar de todos, pero sí tienes razón, hay muchas sectas, ¿verdad? Hay muchos pueblos, aquí yo no los menciono todos, hay muchos profetas, hay muchos personajes que pues no los podemos abarcar. Aquí nada más ahora sí que me dieron 7 clases de este tiempo y es nada más para que de alguna manera ustedes, por lo menos, ¿verdad?, se vayan interesando en la palabra de Dios y digan, a ver si es cierto lo que este cuate dijo, ¿no? Pues sí, ¿qué tal que nada más se nos los cuente? ¿No? Entonces, la cuestión es que precisamente nos interesemos y vayamos viendo, conociendo un poquito más la palabra de Dios. Yo no lo sé todo, yo se los dije, ¿verdad? No lo sé todo, yo les transmito lo que yo sé, ¿verdad? Pero tampoco les voy a invitar algo que no sé, lo que no me consta no se puede Oiga, decir. pero al terminar, a ver si no nos da la copia de esto. Ah, sí, mire, yo lo voy a terminar porque lo estoy ordenando. Si se fijan, algunas cosas se repiten, las estoy quitando, pero sí les voy a dar los apuntes tanto de esto que de las cosas que hemos pasado. Les voy a dar también las diapositivas si a alguien le interesa, ¿verdad? Las diapositivas también. Ustedes las pueden acomodar, mover, hacer, porque yo quiero pensar que en algún momento nos pueden servir y las podemos utilizar en los lugares donde nosotros podamos compartir esto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Para la próxima semana vamos a iniciar otro ciclo. Todavía no sé qué clase es la que se va a dar. Este ya fue la última, ya son 7. Este ya fue la última. Nos faltó nada más hablar de los últimos libros del Antiguo Testamento, que son los sapienciales, ¿verdad? Estamos hablando de los Salmos, estamos hablando del Eclesiástico, del Eclesiastés, ¿verdad? Del Cantar de los Cantares, que ahí están incluidos ellos. Pero todos estos son libros que de alguna manera, ¿verdad?, recopilan parte de la sabiduría de los demás pueblos también y que se va refiriendo para que ayude a relacionarse el hombre con el hombre y el hombre con Dios también, que su relación sea mejor. ¿Sí? De hecho, ya acabamos, Raúl, ya nomás quédate para hacer la oración. Mira, ya si no hay ninguna pregunta, les invito a hacer esta oración y con esa terminamos. Sí, se los voy a dar después, más. Bien, vamos a hacer precisamente esta oración, es la de precisamente de este ancianito, ¿verdad? ¿Ahí la alcanzamos a ver? Sí. Bien, vamos entonces a hacerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ahora ya puedes dejar a tu servidor fuera en paz, como tú me has hecho. Porque mis ojos han visto al Salvador, que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones, luz para iluminar a todos los pueblos y gloria de tu pueblo Israel. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. ¿Mande? Es la oración de completas. No, sí, exactamente. Bueno, aquí tampoco no la puse completa, pero ahí está. Bueno, muchas gracias, buenas noches. La pasen muy bien todos. Gracias. A ustedes.